Hola, mi nombre es Manuela Sandarriaga y hoy les vengo a hablar sobre el taller número 3 de revisión paradigmática y conceptual. En la unidad 1 tenemos la introducción a la psicología de la rehabilitación. Aparece en forma organizada a partir de la Segunda Guerra Mundial en la atención de mutilados y veteranos con discapacidad física, en donde fue visible la importancia de considerar los factores psicológicos y sociales en el tratamiento de las personas con dichas discapacidades. Entonces, bien, consideramos que el papel del psicólogo en rehabilitación es minimizar el impacto de la discapacidad, optimizar las habilidades de afrontamiento, favorecer la recuperación de roles familiares y sociales, entre otros. La rehabilitación intenta mejorar o establecer la salud en un modelo biopsicosocial. Esto quiere decir que debe actuar tanto en la causa con la discapacidad como en los efectos producidos por las enfermedades para aumentar la función como en la calidad de vida. En la unidad 2 tenemos la discapacidad paradigmática y clasificación. Según el hoy, en 1999 planteó 3 etapas. El primero es el modelo de prescindencia. No hay denominación, no se identifica el fenómeno. La única explicación puede ser de tipo metafísica, que son los seres divinos, y la teológica, que son los demonios. Se divide en 2 etapas: la eugenésica, que es las personas diferentes son asesinadas, y la marginación, que el sujeto se vuelve diferente, el sujeto diferente ya no es asesinado, sino que se vuelve marginal, compasivo o victimizado. El modelo de rehabilitación se cree que la persona se puede reintegrar. El problema ya no se fundamenta desde lo religioso, sino desde un enfoque científico. El modelo social, que busca la creación de sociedades inclusivas para todas, busca la eliminación de barreras en el entorno físico, transporte, información, comunicaciones, internet, servicios, instalaciones abiertas al público, entre otras. Ahora, bien así, el CIF denomina 5 tipos de deficiencia. La deficiencia física, que son la limitación en alguna estructura o parte del cuerpo; la cognitiva, que es la limitación en todos los sistemas; la sensorial, que es la visual o auditiva; la mental, limitaciones en procesos cognitivos, afectivos y del comportamiento; y la múltiple, en limitaciones significativas que se pueden combinar dos patologías. Ahora bien, en este hay 3 variables: las funciones y estructuras corporales, que son un sujeto con discapacidad en alguna estructura de su cuerpo, le falta un brazo, no tiene piernas, etc. Las actividades, que son la capacidad para realizar una acción de tipo personal; y la participación, que es la capacidad para interactuar socialmente, la interacción del individuo con el medio ambiente. Si las 3 variables son positivas, no tiene discapacidad. El sujeto es funcional. Cuando una o más de las 3 variables son negativas, el sujeto no es funcional. Las estructuras del código de la categoría usadas al CIF se diferencian por letra. La B, que es para funciones corporales; la S para estructuras corporales; la D para actividades y participación; y la E para factores ambientales. Los códigos son alfanuméricos. El primer dígito del código corresponde a componentes y se identifica con una letra. En la unidad 3 hablamos sobre la introducción a los trastornos generales del desarrollo. Los trastornos generales del desarrollo se producen en la etapa prenatal. Como haya sido el momento, los factores ambientales pueden afectar el efecto. En la etapa perinatal se inician los trastornos de Tourette. En la postnatal, hábitos que se tengan desde una temprana edad se reflejan más adelante en la funcionalidad. Según las denominaciones del DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo, la discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, el espectro autista, TDAH, trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos del neurodesarrollo. El CIF, para el CIF, los trastornos son desarrollos psicológicos: el trastorno específico del desarrollo del audio y el lenguaje; el trastorno específico del desarrollo del aprendizaje; el desarrollo psicomotor; del desarrollo mixto, otros, y trastornos no especificados. En la unidad 4 tenemos los trastornos del espectro autista. El trastorno más evidente no es fundamental o patagónico, radica en la incapacidad de los niños para relacionarse de forma ordinaria con las personas y situaciones desde el comienzo de la vida. En un estudio
reconocimiento facial del TEA, los sujetos muestran menos actividad en la región cortical temporoccipital. Esto se logró observar en las señales de algunos en los rostros de los pacientes que expresan actividades. Algunas de las señales o algunos síntomas del autismo son dificultad para relacionarse con los niños y adultos, falta o escasa comunicación social, hiper o hipoinsensibilidad a los sonidos, juego inapropiado con juguetes, dificultad ante cambios en sus rutinas, llanto o risas inapropiadas. En la unidad 5 vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual. La definición por el DSM-5 y el APA, la discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo intelectual que comienza durante el periodo del desarrollo, infancia. Este incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual, como también del comportamiento en los dominios conceptual, social y práctico. Para algunos, los síntomas de esto son deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, deficiencias en el comportamiento adaptativo que se produce en fracaso, el cumplimiento de algunas tareas de desarrollo socioculturales e inicio de las deficiencias intelectuales adaptativas durante el periodo del desarrollo. En la unidad 6 hablamos sobre el trastorno del lenguaje y la comunicación. El trastorno del lenguaje es una dificultad que tiene el sujeto para adquirir y desarrollar procesos de lenguaje. El 70% de los niños con este problema termina generando un problema de conducta. Ahora bien, tenemos la disfasia, que es un trastorno específico del lenguaje que se consiste en la dificultad para adquirir el lenguaje y se nace con él. La afasia se da por causas sin un daño neurológico. Hablamos sobre los componentes del lenguaje, tenemos la fonética, la semántica, la sintaxis, el prosódico y la pragmática. Desde esos trastornos radica el trastorno fonológico, que es la dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la intangibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. También tenemos el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, más conocido como el tartamudeo, que son alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla y que son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notables de uno o más de los siguientes factores: la repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, por ejemplo, pausas en medio de una palabra, bloqueo audible o silencioso, pausas en el habla llenas o vacías, entre otros más. En la unidad 7 tenemos los problemas afectivos, conducta y discapacidad. Hablamos sobre el condicionamiento clásico. Este condicionamiento clásico lo habla Pavlov, que consiste en exponer a la persona al estímulo estresante o fóbico con el fin de hacer desaparecer la respuesta ansiada. Sin embargo, se realiza de forma de que el estímulo se expone de una forma gradual para reducir el comportamiento no deseado poco a poco. Tenemos el estímulo, que todo estímulo tiene la capacidad de dar respuesta neurovegetativa, el estímulo neutro, que no genera una respuesta neurovegetativa, el estímulo condicionado genera una respuesta neurovegetativa. Con la repetición de un estímulo directo se hace un estímulo condicionado. Hablamos ahora sobre el condicionamiento operante. Si después de que el sujeto tiene una conducta aprendida, el ambiente le genera una consecuencia, puede ser estímulo reforzante. Respuesta agradable: si después de la conducta la consecuencia es reforzante, esta se va a mantener e incrementar. La conducta puede ser o no adaptativa, pero esta igual se va a incrementar si es de una respuesta agradable. En la conducta hay dos tipos de reforzamiento: el refuerzo positivo, que aumenta la conducta agradable, y el refuerzo negativo, que modifica la conducta desagradable. Tenemos el reforzador primario, que son estímulos como alimentos, agua, abrigo necesarios para la supervivencia, y el refuerzo secundario, que son estímulos que se quedan condicionados para la asociación con los refuerzos primarios. Hablamos ahora sobre los trastornos afectivos, la conducta y la discapacidad, miedo, ansiedad, tristeza, felicidad. En los términos de la experiencia afectiva tenemos que la emoción es un organismo que responde a estímulo y actúa sobre componentes neurovegetativos. El sentimiento, que es una emoción efímera con sus componentes fisiológicos y conductual,
provenientes del placer y del dolor, resultado de las experiencias subjetivas. Tenemos los tipos de emociones, las emociones primarias y básicas, las emociones secundarias o autoconscientes y las emociones morales. El cerebro graba dos tipos de sentimientos, el sentimiento agradable y los sentimientos displacenteros. Los agradables es la felicidad y la ira, que son emociones de aproximación, y los sentimientos displacenteros, que son respuestas de retirada, como la tristeza, el asco y el miedo. Ahora hablamos sobre la ira, que es una respuesta neurovegetativa que se va condicionando y se da en dos esquemas: cuando se siente frustrado porque le están quitando sus derechos y cuando no se logra el objetivo deseado. Hablamos sobre el miedo en su parte fisiológica, que es un aumento de la frecuencia cardíaca, mayor sudoración, aumento de la tensión muscular. Hablamos de la ansiedad, que es un sentimiento de miedo, temor y inquietud. Puede hacer que su vez se sienta inquieta, tenso y tener palpitaciones. La tristeza es una de las principales emociones del ser humano y es aquella que relacionada con el bajo estado de ánimo eh, y frustración por estar lejos de un objetivo que nos habíamos marcado a conseguir o de un estado de bienestar al que nos habíamos acostumbrado. El asco es una emoción negativa que se produce cuando existe un estímulo que es repulsivo. Eh, la alegría, que es el sentimiento positivo que surge cuando la persona experimenta una atenuación de malestar o cuando consigue un aumento objetivo deseado. Muchas gracias por su atención.